Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 4 de la unidad didáctica de taller de programación distribuida autonomía del Instituto Supervisor Público Extranjero del Instituto de Defensa. De costumbre, por favor, lo que presente del chat, mientras yo voy a compartir mi pantalla para mostrar la parte teórica. Listo. El día de hoy vamos a ver en esta parte teórica todo lo concerniente a conexión a base de datos. Conexión a base de datos. Vamos a ver cómo se pueden realizar estas funciones, qué utilizar. Ya en la parte práctica haremos conexiones básicas para poder hacer la distribución de cada vez. ¿Correcto? Quienes hablan, ahí están mis nombres, ahí está el correo electrónico institucional para que puedan hacer las comunicaciones de caso. A ver, antes de todo, nosotros debemos saber lo que es una base de datos. Ya lo sabemos. Una base de datos es un conjunto de datos que se almacena en un lugar determinado, ¿correcto? Para poder manipular esta información podemos existen dos formas. Uno es a través de un vector de base de datos, que puede ser el SQL Server, que puede ser el MySQL, ¿no? Puede ser el Oracle, a través de unos IDEs que se conocen como los management o los administradores o gestores de base de datos. Y la otra forma que tenemos es a través del lenguaje de programación, por eso utilizando el lenguaje SQL. Aclarar esto, ¿no? Ya lo hice, ¿no? De todas maneras quiero aclarar esto, de que SQL es un lenguaje. Muchos confundimos SQL como si fuera el SQL Server, que ya no es eso. Ya son dos cosas completamente distintas. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Sí? El SQL es un lenguaje que me permite hacer la manipulación de todos los datos de una base de datos, y el SQL Server es un gestor de base de datos que me permite poder administrar todo su entorno. Vamos a ver lo que es el JDBC, ¿no? El JDBC, más conocido como el... ¿Qué es el JDBC? El Java, J de Java, Database Connectivity, ¿no? Entonces son las conectividades de base de datos a través de Java. ¿Qué cosa es este JDBC? Este es un API, es decir, es un conjunto de librerías, ¿ya? Que de alguna u otra manera nos permite poder controlar todas las manipulaciones que tenemos hacia una base de datos, ¿no? Se utiliza el SQL estándar, ¿no? que proporciona conexiones de gran variedad para los distintos tipos de gestores de base de datos, ¿no? A estos son drivers o son YAR o JAR, como se les conoce, que nos permiten a nosotros poder conectarnos a distintos tipos de base de datos. Tenemos un JAR, por ejemplo, para MySQL, tenemos otro JAR que es para SQL Server, tenemos otro JAR para SQLite, ¿no? Para cada gestor de base de datos se utilizan estos JDBC. ¿Ya? Ahora, adicionalmente, JDBC también proporciona una base común para la construcción de herramientas y utilidades de alto nivel. ¿Qué significa esto, no? Esta es una de las cositas importantísimas, que ustedes deben conocer o deben saber. Cuando yo hablo de una comunicación estándar, ¿qué significa esto, no? O construcción de herramientas. Nosotros podemos dividir estas comunicaciones en dos partes. Una es la conexión, ¿correcto? Esta parte que es la conexión.
esta parte es primordial. Esto va a estar supeditado a, digamos, los archivos HAT que yo voy a bajar, dependiendo, ¿no?, la base de datos, ¿correcto? Y la segunda parte es todo lo concerniente a la manipulación de datos, ¿no?, que son las instrucciones que yo pueda recibir. Si yo trabajo con una base de datos, ¿correcto?, va a tener su propio archivo. Pero si yo trabajo con otra base de datos, yo voy a tener otros archivos. Pero eso no implica que el resto de los procedimientos que yo utilizo, procedimientos almacenados que yo utilizo, se deban cambiar. No, siguen siendo los mismos. Lo único que hago es cambiar la parte de la conexión. El resto sigue siendo lo mismo. Así, cuando yo quiero migrar, o de repente una empresa me dice, estoy trabajando con MySQL, y dice, queremos migrar a SQL Server. Entonces, antiguamente, dolor de cabeza, ahora tengo que reestructurar todas las instrucciones, todos los comandos. Entonces, ¿qué se hacía? Se volvía a desarrollar todo. Ahora no, ahora simplemente lo que yo hago es cambiar la conexión y el resto de las instrucciones, la manipulación de datos sigue siendo la misma. Trabajando obviamente con clases, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando trabajemos con SQL, con MySQL, y después le diga, ahora vamos a trabajar lo mismo, pero en SQL. Y van a ver que solamente le cambia la conectividad y el resto sigue funcionando normal. A esto hablaba estos drivers, ¿correcto? Estos drivers, ¿no? Para usar JS con un sistema gestor de base de datos en particular, es necesario disponer del driver, ¿correcto?, proporcionado que haga de intermedio entre esta y el JS, ¿no? Entonces, si yo necesito poder trabajar, yo necesito un driver para que pueda tener conectividad con cualquiera de las bases de datos. Yo no tengo conectividad, entonces, por más que tenga mis instrucciones, mi stock procedure, los procedimientos almacenados, no voy a poder trabajar. Entonces, es importante, ojo, y acuérdense también que cada driver, por ejemplo, yo digo, este driver para SQL Server, pero ojo, SQL Server tiene versiones distintas, ¿cierto? Entonces, los hashs que bajemos también tienen que ser para este tipo. MySQL también tiene versiones distintas, ¿no? Tenemos la versión 5, 5.01, 5.02, 5.03, tenemos la versión 8.1, 8.01, 8.02, pero tenemos la versión 8.30. Pero, ¿con cuál de todas estas versiones vamos a trabajar? Dependiendo con la versión que tengamos instalada. Ya, pero sí se sigue grabando acá. ¿Ya? Pero, por ejemplo, dependiendo de la versión que trabaje con base de datos, tenemos que bajar. ¿Ya? Eso es importante, por favor, no vaya a ser que por ahí... Está prendido, yo lo tengo prendido. Se ha congelado tu pantalla, seguro. Porque yo lo tengo prendido acá. No. Ah, no estoy compartiendo. A ver, salgo de aquí. No estoy. Está llamando el 40. ¿Correcto? Dependiendo de la versión que nosotros utilicemos, caramba. Dependiendo de la versión que nosotros utilicemos, tenemos que bajar el driver. Ya tienen que tener en cuenta esa situación, ¿correcto? Porque de repente ustedes tienen instalado la versión 8.02 y están bajando el driver 0.3 y no van a encontrar conectividad, ni ahora de conexión, pero si estoy haciendo los comienzos, solo que el otro, no tienen de los comienzos, ¿ya? Ahora, estos drivers, como les digo, cada uno tiene un lugar para poder bajar. Como estamos trabajando con el Maven también tiene un repositorio, y aquí es donde ya recomiendo en sus casas actualizar este repositorio, ¿ya? Simplemente salen y le quitan el never, y le colocan, ¿no?, este diario, y ponen a compilar cualquier programa y automáticamente se va a actualizar.
¿Ya? Ahora, ¿qué es JDBC? Como les decía anteriormente, es un API, ¿no? Que me permite hacer o ejecutar sentencias de tipo SQL. La sentencia de SQL ustedes ya la conocen, o lo han trabajado el semestre pasado. Con el profesor Vega también están llevando una actualización con respecto a eso. Sé que yo no tengo problema porque enseñarle estas partes. ¿Correcto? Simplemente le diré, necesito seleccionar tal información y a ustedes utilizarán estas instrucciones. ¿No? Además de esto, consiste en un conjunto de clases e interfaces escritas en lenguaje de programación Java, todo está escrito en Java, ya que suministra estos puntos para poder ser utilizados dentro de nuestro lenguaje. ¿Qué hace JDBC? Lo primero que hace es, vamos a ver si está acá, 1, 2, lo primero que hace, vamos a ponerle green, ¿no? Establece una conexión a base de datos. Eso es lo primero que hace, ¿correcto? Segundo, envía una sentencia de SQL y tercero, procesa los resultados, ¿no? Son los tres envíos que ustedes van a trabajar de esa forma, ¿ya? Lo primero, debemos conectarnos. Si no nos podemos conectar, obviamente mis sentencias están de más, ¿no? Y si no tengo ninguna, no he ejecutado ninguna sentencia, no voy a tener resultados que procesar. Y ahora vamos a ver, ahora sí, las conexiones, cómo se realizan estas conexiones a través de del lenguaje Java, ¿no? Estas conexiones que se utilizan a través de Java. Vamos a ver la clase, después vamos a ver cómo se conecta en realidad, porque existen otros procedimientos para poder conectar, ¿no? Listo. En este caso, se utiliza el objeto connection, ¿correcto? Este es un objeto que nosotros lo obtenemos de la librería, de este API que vamos a bajar, ¿correcto? Y lo que hace es conectar a una base de datos, ¿ya? El objeto se llama connection. Y lo que hace esto, crea una sesión, ¿no?, de conexión, las cuales puede incluir sentencias de tipo SQL. Por si acaso, yo a partir de esta sentencia, yo puedo crear base de datos, puedo crear tablas, puedo crear índices, adicionalmente que me permite poder manipular todos los datos que puedan existir dentro de ellos, ¿no? ¿Ya? Ahora, una única aplicación puede contener unas o más conexiones con una única base de datos o puede tener varias conexiones para varias bases de datos, ¿no? No necesariamente trabajamos con una sola base de datos. Profesor, a ver, ¿con cuántas trabajan? No, con 15 tablas, está bien, pero ¿con cuántas bases de datos? No, con una sola. Entonces yo puedo trabajar con 3 bases de datos y cada base de datos contenga 15 o 20 tablas adicionales, ¿no? Ya estamos hablando de proyectos de gran envergadura, ¿no? Proyectos que son muy, muy fuertes. Para poder abrir una conexión, aquí sí, por favor, si pueden mirar su pantalla en vez de la pizarra, porque aquí ya entramos a la especificación del caso, ¿no? La forma estándar de utilizar se utiliza a través de este medio, ¿no? Que es el famoso Drive Manager, ¿correcto? Connection, ¿correcto? Esta es digamos, la instancia que nos permite a nosotros poder hacer una conexión. Esta conexión, mediante este método, contiene una dirección de tipo URL. Ojo, esta dirección de tipo URL va a tener, la sintaxis, la clase connection, nuestra variable, ¿correcto? Y el método Drive Manager getConnection, y vamos a tener 3 parámetros: URL, USR y PS. Ahora, estos valores, por si acaso, no crean ustedes que así tienen que escribir, ustedes pueden colocarle cualquier variable, ¿no? Pero normalmente siempre se utiliza esto. Donde con es un objeto que ha sido instanciado de la clase connection. URL contiene datos, ahorita vamos a ver qué datos contiene esta URL. USR es el usuario de la base de datos. Para conectarte a una base de datos existe un usuario y obviamente también utiliza su password, ¿no? Que acá lo tenemos, ¿ya? Por si acaso. Ahora, la URL, ¿no? La URL tiene 3 partes que están separadas por 2 puntos y comas, ¿no? Tenemos la sintaxis, está como ustedes están viendo acá arriba, ¿correcto? Esta es la sintaxis que ustedes utilizan, ¿no? Tienen una primera parte, tienen una segunda parte, ¿correcto? Donde JDBC es el protocolo de la URL
y en realidad siempre va a ser JDBC, ¿no? No sé por qué lo colocan, pero siempre va a ser, nunca va a cambiar. Ya, este es algo estándar. Siempre cuando generen su URL va a ir JDBC seguido de 2 puntos. De ahí viene el subprotocolo. Aquí va a ir el nombre del driver, ¿correcto? Si estoy trabajando con MySQL, entonces ahí pondré MySQL, ¿no? Si estoy trabajando con SQL Server, pondré SQL Server. Si estoy trabajando con Oracle, colocaré Oracle, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Y el subname va a representar la forma de identificar la base de datos, ¿ya? El nombre va a variar, ¿no? El nombre va a variar porque eso va a depender de la sintaxis que tiene cada gestor de base de datos, por si acaso. Ya no necesariamente todos son estándares, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para poder hacer una conectividad con SQL Server, imagínense, miren aquí, ¿no? Tenemos la primera parte, que siempre va a ser JDBC. Tenemos la segunda parte, que identifica el tipo de servidor que vamos a utilizar, y toda esta opción que tenemos acá, ¿no? Es la forma de comunicarse con una base de datos. Y miren aquí dentro de MySQL, es casi lo mismo las dos primeras partes, pero aquí utilizamos otra forma, ¿correcto? Aquí colocamos el nombre del servidor, el puerto de comunicación, que es 3306, ¿no? Y el nombre de la base de datos. En este caso, aquí colocamos la palabra database y acá colocamos DBName, ¿no? Y la forma de cómo poder conectarnos, ¿no? Con Integrate Security Tool. Ahora, esto que ven ustedes acá, vamos a cambiarle a blue, no, yellow, amarillo. Esto que está acá, con esto que está aquí, por si acaso, ¿ya? Vendrían a ser lo mismo, ¿no? Vendrían a ser lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Es decir, que esta es la dirección del servidor. Un servidor puede ir, si hablamos de una web, puede ir acá, ¿no? dseitello.com, 3306. O puede ir una dirección IP 190.14.4.123, 2 puntos, y de repente, si hablamos de MySQL, este es el nombre del servidor, por si acaso, ¿ya? Entonces, o de repente simplemente si trabajamos a través de SQL Server, de repente va el nombre del servidor, que puede ser, ¿no? El nombre del equipo, ¿no? JC, por ejemplo, ¿no? 2 puntos, 3306, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que usted tiene que entender, la forma de cómo comunicarse. Eso va a depender, como le digo, de los drivers que puedan haber, ¿no? Entonces, uno de los grandes errores, de repente, de la docencia, ¿no? Bueno, yo no lo reconozco porque yo no enseño así, es que siempre nos enseñan a hacer las comunicaciones locales, ¿no? Conectarme al servidor que está en mi computadora. Pero aquí donde yo les hablo lo que hicimos antes, lo que les hablé antes, ¿no? En mi computadora funciona. ¿Por qué? Porque estás haciendo una conectividad local. Pero ¿qué pasaría si tienes que hacer una conectividad remota? O sea, si tienes que instalar tu software, o el software lo instalas en una máquina, pero la base de datos está en un servidor, y tú tienes que hacer una conexión remota. Entonces, mi profesor no me enseñó. ¿Correcto? Entonces, dentro de Java van a tener ustedes la oportunidad. ¿Qué está? Pero dentro de la grabación sí se escucha, ya por si acaso, en la grabación sí se escucha porque tengo... Ya, pero en la grabación sí se escucha. No, sí, la grabación sí se escucha porque tenía la oportunidad de grabar varias... ponerle mute a ustedes, si yo estaba haciendo otra cosa y ya salí y tenía que editar. ¿Ya? De verdad. Si ustedes habrán dado un cuenta, ¿no? Entonces, una de las cosas es eso, ¿no? La situación es que tengamos que hacer las conectividades remotamente. Remotamente, ese es algo de ya, si no se conecta remotamente, vamos a tener siempre ese problema, ¿no? Como se he dicho. O sea, pero mi máquina sí funciona. Y no es esa la idea, ¿no? Que mi máquina sí funciona, debe funcionar, ¿verdad?, en todas las máquinas.
¿correcto? Donde lo lleve, ¿no? Y la idea es saber cómo hacer esa conectividad, ¿ya? Aquí vamos a ver ya cómo enviamos estas sentencias y qué clases vamos a utilizar, ¿no? ¿Correcto? Para poder enviar se trabajan 3 tipos de clases, ¿correcto? Ahora, estos envíos de SQL no tenemos restricción, ¿ah? Se puede hacer cualquier cosa con esto, o sea, no tengan ningún tipo de problema, o sea, acá están creados. Entonces, JDBC suministra 3 clases para el envío de sentencias SQL y 3 métodos en la interfaces connection, ¿no? Para poder crear estas instancias de las 3 clases. La primera es el create statement, ¿correcto? Este método create statement es el que me permite crear, y este método viene del objeto statement, ¿ya? Por si acaso, estos son los que funcionan, ¿correcto? El statement y el método create statement, ¿no? Y esto que nos permite enviar sentencias SQL simples. ¿Y qué es una sentencia SQL simple, no? Una sentencia SQL simple es aquel que me permite poder, como le digo, enviar, ¿no? Una sentencia simple, por ejemplo, select asterisco from clientes. O cliente, porque no hay tablas en plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una sentencia simple. ¿Y eso con qué se trabaja? Con el objeto statement, o con la clase statement, porque ahí tengo que instanciarla, obviamente, y utilizo un método create statement. Para poder trabajar la siguiente parte es utilizar el prepared statement, ¿no? El método prepared statement, que también viene del objeto prepared statement, ¿ya? Aquí usamos green caramel. Y aquí utilizamos control 2, utilizamos el green, ¿correcto? El prepared statement. ¿Qué hace este objeto? Lo que hace ya es enviar sentencias con parámetros. Lo que hace es utilizar sentencias con parámetros. Es decir, que ya voy a utilizar, por ejemplo, ¿no? Un select, quiero, asterisco, from, c, y acá viene el famoso where A es igual a B, D, ¿correcto? Entonces ya utilizamos estas sentencias ya vienen de este tipo, ¿correcto? Es para poder trabajar sentencias SQL con parámetros. Y por último, vamos a tener las sentencias de tipo, del método se utiliza el prepare call, ¿no? Y utilizamos el callable statement, ¿correcto? El callable statement, acá está. Y estos se utilizan más que todo para trabajar con los procedimientos almacenados. Es decir, voy a llamar a estos procedimientos, es decir, que las sentencias SQL no se encuentran en mi lenguaje. ¿Dónde se encuentran? Estas sentencias SQL, ¿dónde se encuentran? A ver, estoy preguntando. ¿Dónde se encuentran estas sentencias SQL? Cuando hablamos de almacenamiento almacenado o procedimientos almacenados, ¿dónde se guardan estas sentencias SQL? ¿Ah? ¿Y cómo están haciendo eso con Pepe? ¿Y dónde están? ¿Están viendo ustedes almacenamiento, procedimientos almacenados, ¿cierto? Ya, ¿y dónde están estos procedimientos almacenados? ¿Dónde se guardan? CRP no le está enseñando nada. Se almacena en el gestor de base de datos, pues en el SQL Server, ¿sí o no? Ahí ustedes entran y generan su algoritmo, ahí le ponen create procedure, utilizan la instrucción insert, delete, update y ahí lo graban. Y después del lenguaje de programación ustedes llaman a ese procedimiento almacenado.
Oh, ¿ya? Pues acaso. Ahorita ustedes están trabajando en un servidor, no están trabajando en C-Chat, están trabajando en un servidor. Y ahí están creando los procedimientos almacenados. Entonces, ¿dónde se guardan los procedimientos almacenados? En mi gestor de base de datos, ¿no? Que puede ser MySQL, puede ser SQL Server, puede ser Oracle, MongoDB, MariaDB, SQLite, ¿no? DB2, Portland, cualquiera de todos esos gestores de base de datos. Bueno, y listo. ¿Correcto? Esa es toda la parte teórica que nosotros tenemos dentro de lo que es nuestros gestores de base de datos, ¿ya? Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a hacer la práctica, ¿correcto? En nuestra siguiente sesión de clase, ¿ya? Porque son dos sesiones, una que da parte de teoría, en las cuales se demuestra lo que nosotros debemos hacer, y la siguiente es de acuerdo a la práctica que vayas a realizar, ¿ya? Por si acaso. Ahora sí, nos vemos a la hora de la práctica.